¿Qué era realmente el Arca de la Alianza? ¿Era un artefacto de poder? ¿Era un arma de destrucción? Algunos dicen que era una fuente de energía que contenía un comunicador para poder conversar con los antiguos alienígenas. Otros insisten en que era un arma peligrosa. Se han dicho muchas cosas que describen rayos que salían de ella y destruían ejércitos enteros. Aunque es importante decirlo, esas afirmaciones no se encuentran en la Biblia. Hebreos 9:1 al 5 dice: El primer pacto tenía normas para el culto y también un santuario terrenal. Se levantó un tabernáculo. En su primera habitación estaba el candelabro, la mesa y el pan consagrado. Esto se llamaba el lugar santo. Detrás de la segunda cortina había una sala llamada el Santo de los Santos, que tenía el altar de oro del incienso y el arca de la alianza recubierta de oro. Esta arca contenía la tinaja de oro del maná, el bastón de Aarón, que había brotado, y las tablas de piedra de la alianza. Sobre el arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra la cubierta de la expiación. ¿Para qué servirían estos artefactos? ¿Por qué estaban resguardados? ¿Es que acaso tenían un poder? Yo soy el documentalista, y esto es el contenido perdido del Arca de la Alianza. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú, y descubrí en medio de la verdad existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El Arca de la Alianza según el libro del Éxodo. El libro del Éxodo nos dice que cuando Moisés subió al Sinaí para recibir la ley, que eran instrucciones de construir un arca sobre la que descansaría la gloria de Dios. La palabra arca provendría de la palabra griega que significa cofre. Un pacto sería un contrato vinculante o un acuerdo legal. El Arca de la Alianza entonces debía servir originalmente como un símbolo religioso del contrato de Dios con el pueblo israelita, no como una maravilla tecnológica o arma de guerra. Era una caja de unos 2,5 pies de alto y ancho, y 4,5 pies de largo, hecha de madera, recubierta con oro y transportada por medio de 2 varas largas que pasaban por unas anillas colocadas en su costado. Cuando no se transportaba, se guardaba en el Santo de los Santos, el santuario interior del tabernáculo o tienda del encuentro. Nadie, absolutamente nadie, podía tocar el arca. Quien lo hiciera, acabaría con su vida. Tras la conquista de Canaán, fue colocado en un santuario en Silo, y más tarde fue llevado por el rey David al emplazamiento del futuro templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón. Pero como toda buena historia, un día el arca desapareció. Aunque muchos han intentado encontrarla, su ubicación sigue siendo un misterio. Algunos piensan que reside en un templo de Etiopía, llevada allí por el hijo de Salomón y la reina de Saba. Otros creen que está oculto en las cuevas de Qumran,
enterrado bajo el monte del templo o incluso escondida en el Vaticano. El contenido desaparecido del arca. La mayoría de las personas saben que albergaba los 10 mandamientos, pero en realidad, bíblicamente hablando, se sabe que había otros 2 objetos simbólicos que supuestamente se colocaron dentro del arca. Éxodo 16 y 25, junto con Números 17, hacen hincapié en los 3 objetos por igual. Pero, ¿cuáles eran? ¿Y por qué eran tan importantes para la historia del Arca de la Alianza original? Veamos. Los 10 mandamientos. El primer objeto eran, por supuesto, las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Representaban la ley de Dios, pero el pueblo había quebrantado la ley. Mientras Moisés estaba en el Sinaí recibiendo instrucciones que prohibían la adoración de ídolos, el pueblo estaba abajo bailando alrededor de un becerro de oro. Las tablas, por tanto, simbolizarían para siempre el rechazo del pueblo a la ley de Dios. La olla del maná. El segundo objeto era una olla de maná. Maná significa literalmente ¿qué es? Cuando el pueblo necesitó alimento en el desierto tras el éxodo de Egipto, los textos nos dicen que Dios dio instrucciones a Moisés para que salieran fuera y recogieran una provisión diaria de un pan ligero que se formaba con el rocío de la mañana. Solo se podía recoger la provisión de un día, porque el pan se echaría a perder si se acaparaba. Lo que se recogiera el viernes serviría para un día más, de modo que la gente no tuviera que quebrantar el mandamiento del Sabbat, que prohibía trabajar el 7º día. Cuando el pueblo salió la primera mañana para descubrir el milagro de la provisión divina, vio el pan, o maná, y dijo, maná, es decir, ¿qué es? Este acontecimiento dio lugar más tarde a una famosa petición cristiana. Danos hoy nuestro pan de cada día. La vara de Aarón. El tercer elemento fue la vara de Aarón que brotó. Aarón, cuñado de Moisés, había sido elegido por Dios sumo sacerdote, pero el pueblo quería elegir a sus propios dirigentes. Los textos nos dicen que se quejaron a Moisés, quien se lo comunicó a Dios. Así pues, se dijo a Moisés que cada tribu eligiera a un candidato a sumo sacerdote. Cada uno colocaría su vara o bastón en el suelo para que fuera inspeccionada durante la convocación de la mañana siguiente. La vara que brotara o echara raíces indicaría la elección de Dios. La implicación era que los líderes de Dios dan fruto, mientras que los líderes terrenales no. Por supuesto, la vara de Aarón produjo un brote y llegó a convertirse en el primer sumo sacerdote de Israel. Rayos mortales y tecnología antigua. La Biblia relata cómo el rostro de Moisés brillaba tras su encuentro con Dios en el monte Sinaí, lo que llevó a algunos a creer que el arca contenía una fuente de luz o incluso radiación. ¿Podría ser esta la razón de la muerte prematura de Moisés? Se rumorea que el arca era un canal de comunicación entre Moisés y seres de otros mundos, un transmisor divino construido con precisión celestial. Su poder, tan grande que se decía podía inspirar ejércitos y causar la muerte de aquellos que osaran tocarla sin consagración. Ha alimentado teorías sobre sus capacidades místicas y bélicas. No obstante, no todo es lo que parece. A pesar de las historias de un Moisés resplandeciente, la Biblia sugiere que su rostro no brillaba realmente, sino que él
Avergonzado, se cubría la cara creyendo que debería hacerlo tras estar en presencia del Dios de la luz. Aunque rodeada de enigmas y leyendas, el verdadero significado del arca para los israelitas era claro. Un recordatorio constante de su pacto con Dios. Más que un objeto de poder, era un símbolo de fe y devoción, llevado al frente de batalla como un estandarte de esperanza y guía espiritual. Las desventuras del arca. Eso no quiere decir que no haya historias curiosas sobre el arca en torno a su mitología. En 1 Samuel 5, los filisteos tuvieron la desgracia de capturar el arca de la alianza. Reconocieron que era un objeto sagrado, aunque perteneciera al enemigo, por lo que decidieron exponerla en el templo de su dios, Dagón. Se podría suponer que se trataba de algo del tipo: mi Dios puede vencer a tu Dios. Pero entonces empezaron los problemas. Todas las mañanas, cuando los sacerdotes de Dagón entraban a hacer lo que fuera que hicieran cada día, se encontraban con que su estatua Dagón había caído de bruces en el suelo ante el arca del Señor. ¿Qué hacer? Bueno, siguiendo la vieja estratagema de pasar la pelota, decidieron trasladar el arca a otro pueblo. Pero aquella gente tampoco la quería. Decidieron meter el arca en un carro, junto con una ofrenda por la culpa, enganchar el carro a unos bueyes y enviarla a casa, a Israel. Cuando la enviaron, los bueyes, por su cuenta y sin guía, subieron en línea recta hacia Bet-Semis, manteniéndose en el camino y balando todo el camino. No se volvieron ni a derecha ni a izquierda. Las historias persistentes acaban convirtiéndose en mitología, pero ¿hay pruebas suficientes para afirmar que el Arca de la Alianza era realmente un ejemplo de tecnología antigua? Como siempre, tenemos que llegar a nuestras propias conclusiones. Pero cuando leemos primero los textos originales, en lugar de aceptar simplemente lo que vemos en televisión, parecen apuntar a un poderoso símbolo religioso que, visto en su totalidad, proporciona una base para una metáfora triple que se ha enquistado en la doctrina de la expiación de dos de las más grandes religiones del mundo. Yo soy el documentalista y esto fue el contenido perdido del Arca de la Alianza.